Hola, soy Diego Alejandro Fetegua García, soy matemático y a la pregunta en cuestión, en la entrevista, considero que el aporte que las civilizaciones antiguas han hecho a las matemáticas han sido muy importantes, dado que estas han sido el eje fundamental y la base, el pilar para los aportes y el desarrollo matemático que ha surgido a partir de estos grandes avances que se hicieron con el propósito y con el fin de, mediante el uso de la lógica y la razón, explicar nuestro entorno a partir de estas matemáticas, y como la etimología de la matemática, que es conocimiento. El conocimiento es amplio y está siempre presente en nuestro entorno, y a partir de las matemáticas hemos podido describir y desarrollar modelos que expliquen la naturaleza y todo nuestro entorno. De ahí es que han surgido grandes contribuciones importantes a diversos campos, a diversas ciencias del conocimiento. Entonces, en dos partes, en las aportaciones de estas civilizaciones, uno en el desarrollo empírico y otro en el desarrollo deductivo. En la parte empírica podemos destacar dos civilizaciones importantes, la egipcia y la babilónica, el cual empiezan a desarrollar los sistemas de numeración. De ahí se remonta que el sistema de numeración inicial usado para los egipcios fue el decimal, que es el que nosotros pues utilizamos, y por parte de los babilónicos se introduce el sistema sexagesimal ante la necesidad de medir el tiempo. De ahí a que desde ese momento histórico se empiezan a desarrollar avances en la astronomía, eh, en la aritmética, en la álgebra, en el cálculo. Podemos destacar que ha sido de una manera impresionante, y cabe mencionar que eh, en esta época no contaban con instrumentos de medición, ¿sí? Como ahora tenemos una regla, un compás. Esto se basa en que ellos, su metodología era el ensayo y el error. De ahí a que se divide en esa parte empírica, que todo fue un proceso, sí, pero que al igual dejaron aportes muy importantes, eh, que luego se tomaron en cuenta para el desarrollo posterior del conocimiento y de los principios matemáticos que ellos nos dejaban. Eh, Cabe señalar que ellos también eh, aproximaron y realizaron cálculos bastante buenos, como el cálculo del pi, el cálculo del número de oro, ¿sí? Que se han dejado en constancia en algunos papiros y en algunas tablas de barro que los babilónicos también eh, dejaron como muestra de este desarrollo y el avance matemático que se tenía en ese momento. Etapa de transición de la metodología empírica a la deduccionismo comienza en los griegos, donde estos grandes filósofos y a la vez matemáticos comienzan a desarrollar los principios y los axiomas para las demostraciones, haciendo uso de la lógica y la razón. De ahí que es una etapa muy fundamental en la creación de los estudios y de los discípulos de estos grandes filósofos que siguieron desarrollando el conocimiento en las matemáticas, y empiezan a describir el mundo mediante la geometría, mediante los objetos, las figuras, para demostrar estos principios.
Euclides es el padre de la geometría, de ahí que podemos definir qué es un punto, una recta, un plano, hacer uso de mención de Tales de Mileto, con la iniciación eh, y explicación de la semejanza de los triángulos, también a Pitágoras, al teorema fundamental de, de Pitágoras. Eh, y bueno, que, que de ahí podemos decir que a partir de esta etapa se siguió manejando esta forma de ver las matemáticas, y así es como continuamente se seguirá desarrollando las matemáticas para las innovaciones y para el desarrollo de este conocimiento. En esta etapa podemos destacar a grandes pensadores, a grandes matemáticos como Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides, Arquímedes, ¿sí? Que si nosotros actualmente pensamos, cuando explicamos diferentes leyes, hacemos mención a los principios de Euclides, a los principios de Arquímedes, al principio de Pitágoras, ¿sí? Que en esta época nuevamente se hizo uso de la lógica y esa razón para demostrar, ¿sí? Eh,